Hola, hoy en Matemáticas de tercer año vamos a estudiar el teorema de Pitágoras. Pitágoras fue uno de los grandes matemáticos que existió en la humanidad y todos los conocimientos que él aportó hace ya alrededor de 1500 años aún se conserva vigente, como es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice: en todo triángulo rectángulo se cumple el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Matemáticamente tenemos lo siguiente. Aquí tenemos primero un triángulo rectángulo. Este triángulo que está aquí blanco es un triángulo rectángulo. Se reconoce que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Yo te lo indico con este cuadrito. Todos los ángulos rectos en matemáticas se denotan con este cuadrito. Este ángulo que está aquí abajo es el ángulo recto, aquí tenemos el ángulo recto, aquí tenemos el ángulo recto. Ese cuadrito quiere decir ángulo recto. ¿Para qué es importante ese cuadrito, ese ángulo recto? Porque el lado que está frente a él es lo que llamamos nosotros la hipotenusa. En este triángulo que tenemos aquí abajo, el triángulo en la parte A, tenemos que la hipotenusa sería M. En este triángulo, la hipotenusa sería el que está frente al ángulo recto, que sería A. En este triángulo, la hipotenusa para nosotros sería x más 2. Regresando. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Si yo voy a calcular el área de un cuadrado, sería multiplicar base por base o lado por lado. En este caso, la hipotenusa sabemos que es c. Este cuadrado que está aquí, esta área se consigue multiplicando c por c, es decir, c cuadrado. Esta área es igual a esta área que sería a por a cuadrado más el área del segundo cuadrado sería b por b cuadrado. Entonces el teorema de Pitágoras dice que esta área que está aquí en la parte superior, en la parte de la hipotenusa, es igual a la suma de las dos áreas construidas sobre los catetos. Matemáticamente decimos c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Pero no te aprendas esto así de memoria, porque cuando yo te cambio la posición de las letras y te cambio las letras vas a tener problemas. Es preferible que te lo aprendas en palabras. La hipotenusa al cuadrado es igual un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Las letras no importa, esa constantemente la voy a cambiar, como en el ejemplo que tenemos a continuación. Expresa el teorema de Pitágoras con los triángulos dados. Lo primero que nosotros hacemos en el ejemplo A es buscar el ángulo recto, el cuadrito. Este cuadrito es el ángulo recto y me sirve para identificar la hipotenusa. La hipotenusa sería M. Entonces el teorema de Pitágoras dice la hipotenusa al cuadrado igual un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. En este segundo ejemplo que tenemos acá, lo primero que nosotros hacemos es buscar la hipotenusa. Para eso es el cuadrito, el cateto, el lado que está frente a él sería la hipotenusa. En este triángulo la hipotenusa sería A, los otros dos lados serían catetos. Entonces el teorema de Pitágoras dice la hipotenusa al cuadrado igual un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Estos en el segundo miembro no importa el orden de esos cuadrados. En el tercer ejemplo buscamos el ángulo recto, este cuadrito. La hipotenusa es el lado que está frente a ese ángulo recto. En nuestro caso, x más 2. Entonces, el teorema de Pitágoras dice la hipotenusa x más 2 al cuadrado es igual un lado al cuadrado, x más 1 más el otro lado al cuadrado. Ahora, veamos estos mismos ejemplos, pero ya ahora numéricos. Vamos a calcular el valor de x en los siguientes triángulos. Primer ejemplo. En este triángulo que tenemos aquí a la izquierda tenemos un cateto mide 12 metros, otro cateto mide 5 metros y la hipotenusa es x. X es la incógnita, vamos a buscar esa x. Aplicamos el teorema de Pitágoras. Dice la hipotenusa al cuadrado igual 5 metros cuadrados más el otro cateto al cuadrado, que serían 12 metros al cuadrado. X cuadrado igual 5 metros cuadrados más 12 metros cuadrados. Vamos a efectuar las potencias. X cuadrado se conserva en el primer miembro. 5 metros al cuadrado sería 5 por 5, 25 metros cuadrados, más 12 al cuadrado, sería 12 por 12, 144 metros cuadrados.
Si efectuamos esa suma me va a dar que x cuadrado vale 169 metros cuadrados. Pero la pregunta de nosotros era calcular el valor de x. Sacamos raíz cuadrada en ambos miembros y me quedaría raíz cuadrada de x cuadrado es igual raíz cuadrada de 169. La propiedad de la potencia, elimino el exponente con la raíz y te quedaría x. En el segundo miembro, la raíz cuadrada de 169 es 13 metros. Como segundo ejemplo tenemos este triángulo. Lo primero que hacemos es buscar el ángulo recto. Este cuadrito es el ángulo recto. El cateto, el lado que está frente a él sería la hipotenusa. Y si yo aplico el teorema de Pitágoras, quedaría la hipotenusa al cuadrado igual un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Si yo sustituyo eso por los valores, sería raíz de 10 metros al cuadrado, que es la hipotenusa, igual un lado al cuadrado, que es 1 metro al cuadrado, más x cuadrado. Si yo efectúo las potencias, sería el exponente se me elimina con la raíz y te va a quedar 10 metros cuadrados en el primer miembro. Y en el segundo miembro quedaría 1 metro cuadrado más x cuadrado. Si yo paso este 1 al primer miembro, pasaría restando. 10 metros cuadrados menos 1 metro cuadrado nos va a dar 9 metros cuadrados, igual a x cuadrado. Si aquí sacamos raíz cuadrada en ambos miembros, me quedaría raíz cuadrada de 9 metros cuadrados sería 3 metros. Y la x se te elimina, el exponente se elimina con la raíz y nos va a dar que x igual a 3 metros. Veamos un tercer ejemplo. Te doy este triángulo, lo primero que hacemos es identificar los datos. Este cuadrito es el ángulo recto. Frente a él tenemos la hipotenusa, 2 raíz de 10. Los catetos, un cateto vale 6 metros y el otro cateto es x, la incógnita, lo que vamos a buscar. Aquí tenemos entonces, el teorema de Pitágoras dice, la hipotenusa al cuadrado, 2 raíz de 10 metros al cuadrado, es igual un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, es decir, 6 metros cuadrados más x al cuadrado. Vamos a efectuar esta potencia. Recuerda que todo lo que está dentro del paréntesis tengo que elevarlo al cuadrado. Primeramente, 2 al cuadrado es 4. Cuando le toque a la raíz se elimina con el exponente y te quedaría 10 metros cuadrados. Igual, en el segundo miembro, 6 al cuadrado es 36 metros cuadrados más x cuadrado. Si efectuamos las operaciones, 4 por 10 serían 40 metros cuadrados. Este 36 metros cuadrados que está aquí positivo pasaría a negativo. Y si nosotros restamos esto, me va a quedar 40 metros cuadrados menos 36 metros cuadrados serían 4 metros cuadrados igual a x cuadrado. Como yo voy a buscar el valor de x, sacamos raíz cuadrada en ambos miembros. Y te va a quedar que la raíz cuadrada de 4 metros cuadrados sería 2 y de x cuadrado sería x. Como cuarto ejemplo, calcular el área y el perímetro de este triángulo. Vamos a buscar el área y el perímetro. Primero, tú tienes que saber que el perímetro es la suma de todos los lados. La suma de todos los lados te va a dar el perímetro. Y el área de un triángulo sería multiplicar la base por la altura y se divide entre 2. Pero como no tenemos la base, vamos a buscarla. Para esto tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa sabemos que es 10 metros al cuadrado igual un lado al cuadrado, 6 metros al cuadrado más b al cuadrado. Si efectuamos la potencia quedaría 10 al cuadrado serían 100 metros cuadrados igual 36 metros cuadrados más b cuadrado. Si agrupamos el 36 al primer miembro quedaría 100 metros cuadrados menos 36 metros cuadrados va a ser igual b al cuadrado. Si yo resto nos quedaría 64 metros cuadrados, que tengo que sacarle la raíz cuadrada en ambos miembros y quedaría que b vale 8 metros. Quiere decir que la base de este triángulo vale 8 metros. Para calcular el perímetro, la suma de todos los lados, 6 metros más 8 metros más 10 metros, no importa el orden. Por lo tanto, el perímetro es de 24 metros lineales. Esta es una línea recta que mide 24 metros si yo despego ese triángulo. Mientras que el área sería base por altura dividido entre 2. La base para nosotros vale 8 metros, como lo dijimos ahorita, y la altura que son 6 metros. Si multiplicamos nos va a dar 48 metros cuadrados. Y si yo lo divido me da que el área es 24 metros cuadrados. Es posible que el perímetro y el área numéricamente sea la misma cantidad,
pero las unidades son distintas. Aquí estamos hablando de 24 metros lineales, una línea recta de 24 metros. Y cuando yo digo aquí que el área es de 24 metros cuadrados, es porque estamos diciendo que en este triángulo nosotros podemos construir 24 cuadros, y cada cuadro tiene 1 metro por cada lado. Bien, vamos con un quinto ejemplo. Calcular la longitud de la diagonal de un cuadrado que tiene como lado 7 metros. Es recomendable hacer primero que todo el gráfico. Estamos hablando de un cuadrado, dibujo mi cuadrado. Y en ese cuadrado, ya yo sé que los cuadrados tienen todos sus lados iguales. Entonces, esta altura vale 7 metros y esta base vale 7 metros. La diagonal, al yo trazar la diagonal no la conozco y eso es lo que yo voy a buscar. Pero la diagonal de este cuadrado, en otras palabras, es la hipotenusa, porque todos los cuadrados tienen 4 ángulos rectos. Este es un ángulo recto que está enfrente, sería la hipotenusa. Comenzamos con el teorema de Pitágoras. Diagonal al cuadrado es igual un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Cuando yo efectúo entonces esas potencias, me quedaría diagonal al cuadrado sería 49 metros cuadrados más 49 metros cuadrados, que si yo lo sumo, diagonal al cuadrado nos va a dar 98 metros cuadrados. Si sacamos la raíz cuadrada de ambos miembros, me quedaría raíz cuadrada de diagonal al cuadrado es de 98, no tiene raíz cuadrada exacta, pero yo lo puedo descomponer como la multiplicación de 49 por 2. ¿De dónde saco yo este 49 por 2? De aquí arriba. 49 más 49 sería el 49 multiplicado 2 veces, 49 por 2. Ahora, este 49 tiene raíz cuadrada que es 7 y 2 no tiene raíz cuadrada. Lo dejamos así indicado. No me uses calculadora, para eso es la descomposición de esos números. En matemática no usamos calculadora, en física sí. Entonces me queda que la diagonal vale 7 raíz de 2 metros. Bien, pasemos a hacer ahora otro tipo de ejercicio. Me dice, el largo de un rectángulo es el doble del ancho. El largo de un rectángulo es el doble del ancho. Si el perímetro es 144 metros, vamos a calcular la longitud de cada lado y también la diagonal de ese rectángulo. Primeramente yo hago mi rectángulo de acuerdo al enunciado. Habla de un rectángulo, me dibujo un rectángulo. En el enunciado no me dicen cuánto mide el ancho. Como yo no sé cuánto mide el ancho, yo lo llamo X. Por los momentos lo llamo X solamente, X. Pero también en el enunciado me dicen que el largo sería 2 veces el ancho. Si el ancho yo lo llamo X, el largo sería 2X. Ahora comienzo a trabajar con los datos que me dieron. Me dijeron que el perímetro es, ya yo sé que perímetro es la suma de todos los lados. Perímetro es la suma de todos los lados de cualquier figura. Y escribo eso. Perímetro es igual 2X más X más 2X más X. Es decir, P igual 2X más X más 2X más X. Pero este perímetro me lo dieron, sustituyo. Perímetro es 144 metros y aquí si lo sumo en el segundo miembro serían 6x. Este 6 que está multiplicando pasa dividiendo y si yo divido 144 entre 6 me va a dar 24. Quiere decir que x vale 24. Pero ¿quién es x para mí? X para mí sería el ancho, 24 metros. Y el largo sería el doble, quiere decir 24 por 2 que es 48. De esa forma ya yo he calculado la longitud de cada lado. Y aquí te lo especifiqué. El ancho es X, es decir 24. El largo serían 2X, que es 48. Pero también me mandaron a buscar la longitud de la diagonal. Aplicamos Pitágoras. Entonces, la diagonal que sería la hipotenusa. Diagonal al cuadrado es igual, o la hipotenusa al cuadrado es igual, un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Si yo sustituyo sería 2x, 2x vale 48 metros al cuadrado más la altura que es x, sería 24 metros al cuadrado. Si efectuamos la potencia me quedaría que la diagonal al cuadrado es 48 al cuadrado, 2304, más 24 al cuadrado, 576. Efectuamos la suma, 2880 sería la diagonal al cuadrado. Y si sacamos la raíz cuadrada en ambos miembros, nos quedaría 53,5
6. La diagonal vale 53,6 metros. Veamos otro ejemplo. Calcular el área sombreada en esta figura. Entonces aquí tenemos nosotros un cuadrado. Sabemos que es un cuadrado porque esta circunferencia es tangente. Aquí lo corta, aquí también lo intersecta en un solo punto. Está pegadita, la circunferencia está pegadita del cuadrado. Entonces este cuadrado tiene como lado 8 centímetros, 8 metros. Y comenzamos. Vamos a buscar el área de todo el cuadrado. Sabemos que el área del cuadrado sería lado al cuadrado. Si yo sustituyo me quedaría que el área del cuadrado sería 8 metros al cuadrado. Si yo efectúo esa potencia, estoy diciendo que el área del cuadrado es 64 metros cuadrados. Cuando yo digo que el área del cuadrado es 64 metros cuadrados, es como si estuviese diciendo que toda esta figura está rayada, cosa que es falso. Vamos a calcular lo que no está rayado, que es el círculo. Área del círculo sería pi por radio al cuadrado. Si yo sustituyo me quedaría 3,14 por el radio, 4 metros. Tú dirás que no te estoy dando el radio, ¿dónde está ese 4? Ya sabemos que todo este 8 es la base de este cuadrado, pero esa base igual a decir este diámetro. Y este diámetro, la mitad sería el radio, que sería 4 metros. Si efectuamos la potencia me quedaría 3,14 por 16. Y si efectuamos el producto me quedaría que el área del círculo es 50,24. Pero a mí me mandaron a buscar el área sombreada, el área rayada. El área que yo veo que está rayada sería todo el cuadrado menos el círculo. Y eso te lo escribí aquí. Sería entonces, el área sombreada sería área del cuadrado menos el área del círculo. Si yo sustituyo quedaría 64 metros cuadrados menos 50,24 metros cuadrados. Si efectuamos esa diferencia me va a quedar, el área sombreada es 13,76 metros cuadrados. Pero también vamos a aprovechar y buscamos la diagonal. La diagonal sería un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Sería 8 metros al cuadrado más 8 metros cuadrados, se va a dar la diagonal al cuadrado. Si efectuamos la operación te va a quedar que la suma va a dar 128 metros cuadrados. Sacamos raíz cuadrada en ambos miembros, pero 128 no tiene raíz cuadrada exacta, pero lo podemos descomponer. En vez de decir 128 yo puedo decir 64 por 2, es decir 64 dos veces. La raíz cuadrada de 64 es 8, lo dejamos, y 2 no tiene raíz cuadrada, lo dejamos indicada. Bien, de esta manera hemos finalizado la clase de hoy del teorema de Pitágoras. A continuación te dejo los ejercicios propuestos y espero que me los entreguen en la fecha indicada. De mi parte, hasta luego. Gracias por su atención.